Te aportamos los datos necesarios para seguir tu día con la información correcta. En Infinita, ¿qué hay de nuevo? Junto a Paola Berlín, Catalina Edwards y Matías de la Maza. De avanzar al quinto retiro, el CIEDES estima que si se acota, o sea, si se permite sacar un máximo de 1 millón de pesos por afiliado, considerando, por supuesto, a los que todavía les queda fondos, se sacaría 9.000 millones de dólares de los fondos de AFP, lo que provocaría un tremendo remesón al mercado de capitales. Lo hemos analizado desde distintos puntos de vista con las nefastas consecuencias que eso tendría para las tasas de interés, para la inflación, etcétera, etcétera. Queremos hablar hoy día precisamente con el gerente general del CIEDES, Rodrigo Gutiérrez, nos acompaña esta mañana en ¿Qué hay de nuevo? ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Catalina, Paola, Matías, ¿cómo están? Muy bien, buenas tardes. ¿Qué tal, Rodrigo? Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, antes de entrar de lleno a este dato específicamente, me gustaría que nos contaras un poco, más allá de los datos legislativos, que ya sabemos está fijado para el próximo martes la votación, ¿qué podría implicar dentro de la sala el hecho que este proyecto siga avanzando en su curso legislativo y sea votado? ¿En qué posición quedan eventualmente los parlamentarios frente a la ciudadanía con un proyecto de esta naturaleza a la luz de lo que ya hemos visto en las votaciones anteriores? Bueno, nosotros seguimos esta noticia ciertamente con expectación. Nosotros queremos aportar a la discusión pública algunos datos, justamente como para sensibilizar el impacto que esto tendría, primero, sobre las personas, sus saldos y sus futuras pensiones, que es el efecto principal. Acá lo que se está haciendo es echar mano a los ahorros de los trabajadores para financiar necesidades presentes, en circunstancias que estos son ahorros que las personas hacen a lo largo de toda su vida para financiar sus futuras pensiones, pensiones que ya sabemos que son malas. En ese escenario nosotros hemos hecho distintas simulaciones respecto de qué es lo que implicaría esto, y sin perjuicio de que, claro, esta última cifra que tú te refieres, nosotros la hemos hecho en función de la última propuesta, que es un poco más acotada en términos de que solo permitiría el retiro de 1 millón de pesos como máximo. Lo que nosotros vemos que igualmente y a nivel macroeconómico generaría un impacto significativo. Un retiro en las condiciones normales o que siga los patrones de los retiros anteriores implicaría un giro del sistema previsional del orden de 16.000 millones de dólares, esta medida más acotada del orden de 9.000 millones de dólares, y por lo tanto, bueno, el efecto primero, y es el que nosotros queremos destacar, es sobre las pensiones, pero tiene también una serie de otros efectos negativos e indeseados para la economía, el empleo y las personas en el conjunto de nuestra sociedad. Por eso nos parece que es una mala idea y esperemos que esto no prospere. Y respecto a tu pregunta en concreto, nosotros entendemos que los parlamentarios sienten o creen que pueden hacerse eco respecto de las demandas ciudadanas. Nosotros vimos que eso era lo que justificaba probablemente con mucha más fuerza el debate en los momentos previos a las elecciones parlamentarias del año pasado, pero la verdad es que en este momento es difícil de entender, y mucho más difícil de entender producto del nuevo escenario económico que hoy día estamos viviendo. Rodrigo, hablemos justamente de esos otros efectos nocivos en aspectos como el empleo y la economía nacional que podría tener estas iniciativas de retiro de fondos de pensión, en específico esta de retirar máximo 1 millón por afiliado, porque algunos parlamentarios increíblemente la presentan como una suerte de solución mágica para, ya, si el retiro es tan malo, retiremos máximo 1 millón y aquí se arregla todo, cuando basta tener un conocimiento un poquito básico para saber que eso no es así. No, efectivamente, nosotros vemos que esto no ayuda, primero porque es regresivo, además, porque esto favorece a quienes tienen más saldos en sus cuentas, que por lo general son personas que tienen mayores ingresos y han gozado de mayor estabilidad laboral. Tenemos que tener presente que con datos al diciembre del 2021 hay prácticamente 2 millones de personas que ya no tienen saldos en sus cuentas, sí. Y por lo tanto esto, de los cuales principalmente son mujeres, y por lo tanto esto iría solo en ayuda de algunas personas que podrían tener acceso y no a quienes más lo necesitarían eventualmente, y que obviamente una propuesta de retiro más acotado como el que se plantea, si bien a nivel macroeconómico estamos hablando de una cifra que es menor a la anterior, como decía, igualmente significativa, son 9.000 millones de dólares que se podrían eventualmente inyectar a la economía, en un momento en que la liquidez y el aumento de la liquidez está generando presiones inflacionarias que están teniendo que ser contenidas y contrarrestadas crecientemente por parte del Banco Central a través de alzas sucesivas en las tasas de interés, y donde las proyecciones a la inflación
de este año han ido creciendo, además producto de factores internacionales, y eso evidentemente nos está llevando a un aumento de tasas, a un aumento de precios, encarecimiento del crédito, limitaciones de acceso al crédito largos, principalmente hipotecarios. Si no hay créditos hipotecarios, tampoco hay demanda por vivienda, se paralizan proyectos, se paraliza el empleo, y en definitiva se genera una serie de otras consecuencias que la verdad no son las que hoy día necesitamos que ocurran para justamente recuperar la economía, recuperar el empleo e intentar volver a la normalidad y una senda de crecimiento más sostenida a largo plazo. Sí. ¿Qué pasa con el negocio de la AFP, con un eventual retiro, Rodrigo? ¿Qué es lo que vislumbran ustedes en el CIE? No quiero decir negocio de la AFP, pero con la institución de la AFP hoy día. Bueno, aquí uno es el tema de los retiros, ¿verdad? Que lo que nosotros vemos es que en definitiva, en la medida que se va descapitalizando el sistema, evidentemente se va eliminando desde el mercado de capitales una fuente de financiamiento importante para los proyectos de inversión. ¿Pero es sostenible hoy día mantener AFPs, como las conocemos hoy día, con un quinto retiro? A ver, las AFP tienen un financiamiento que tiene que ver con el pago de las cotizaciones del trabajo formal, es decir, no se financian a partir del saldo que administran, que es un saldo que le corresponde a los trabajadores. En la medida de que el empleo formal se recupera, hay más cotizantes respecto de los cuales se pagan comisiones y por lo tanto financian a la industria. De tal manera que las AFP yo no las veo principalmente dañadas por un problema de los retiros de fondos, más bien son las pensiones futuras de los trabajadores y el mercado capital en su conjunto y la oportunidad de financiar proyectos de inversión que fortalecen la economía y el desarrollo del país. Por lo tanto, no son las AFP las principales afectadas por este proceso. Distinto es el caso de la presión que existe hoy en materia de la discusión en materia de reforma de pensiones. Lo que se está discutiendo es la Convención Constitucional y lo que se ha dicho en torno a cuál podría ser la nueva institucionalidad en materia de pensiones y respecto de la institucionalidad que administre, por lo tanto, los ahorros de los trabajadores y los ahorros que se hagan para financiar futuras pensiones. Yo creo que el futuro de la industria está más bien situado en esa conversación más que en la de los retiros de fondos. Estamos conversando con Rodrigo Gutiérrez, gerente general de CIEDES. Rodrigo, todo lo que nos has explicado, y no solo lo explicas tú, sino que lo hemos conversado múltiples veces durante el último año, son argumentos que parecieran en algunos casos incluso bastante obvios, ¿no? Bastante evidentes frente a los efectos nocivos que podrían tener seguir retirando fondos de pensiones de la AFP. Sin embargo, el gobierno anterior se mostraba en contra de esto y nunca pudo alinear ni a sus sectores ni a nadie para que esto se frenara. El gobierno actual se muestra ahora contrario, independiente que lo apoyó cuando eran parlamentarios respecto a esto, y también está teniendo dificultades para alinear a su sector. ¿Hay dificultades, han visto, por parte del Ejecutivo para comunicar justamente de manera efectiva? Porque esto tiene que ya detenerse y no va a generar mayores beneficios que los costos que traería. Bueno, yo creo que esta es una noticia en desarrollo. Vemos ya en evidencia, ¿verdad?, lo que hemos visto, digamos, respecto a las distintas posiciones de los distintos grupos políticos y partidos que forman parte de la coalición oficialista. Vemos que hay almas divididas ahí y sin duda que hay un desafío para quienes hoy día están en el Ejecutivo respecto de alinear a sus partidarios, sin duda. Porque el gobierno actual, creo que entiende efectivamente, y así lo ha señalado claramente el ministro de Hacienda y también la ministra del Trabajo, en torno a que no sería conveniente avanzar en una medida de este tipo. No lo entiende así buena parte de los parlamentarios. Bien, muy interesante este tema. De todas formas, lo que viene con la votación del quinto retiro, yo siento además, Rodrigo, que dentro del hemiciclo a la hora de votar, los parlamentarios con el proyecto encima hay una presión ciudadana, social, por lo que ha ocurrido en las votaciones anteriores, muy grande. O sea, es la apuesta también que hace el Partido Comunista, Carol Cariola específicamente en ese sentido, ¿no? Sí, este es un debate que está bastante politizado ya, la verdad, y bastante ideologizado. Vemos que genera tensiones importantes, como te decía, en el gobierno y en los partidarios del gobierno, porque desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista transversal, esto ya está bastante repetido, como tú dices, ¿verdad? Esto es algo que se viene discutiendo, nosotros lo anticipamos en el contexto de lo que fue incluso el primer retiro de fondos previsionales y en el debate que se generó en julio del 2020, y lo hemos dicho y lo hemos repetido cada vez.
Sin embargo, nos ha ido mal, como también les fue mal a todo el mundo técnico vinculado al estudio y perfeccionamiento del sistema de seguridad social, sistema de pensiones y en general los distintos analistas económicos de todos los sectores. Vemos entonces que aquí hay un tema político, que se ve fortalecido por la falta de legitimidad del sistema de pensiones, las bajas pensiones que se entregan y el ánimo de muchos de querer modificar y transformar el actual sistema en un sistema completamente distinto. Sabemos que también hay dobles finalidades, dobles propósitos en medidas de este tipo y no precisamente son en ayuda a la gente, lo que hemos dicho y repetimos cada vez. Esto afecta a las pensiones futuras de los trabajadores y entendemos que tampoco es justo que sean los propios trabajadores los que tengan que pagar los efectos de la crisis y tampoco nos parece que sea justo un sistema como el que se propone de retiros de fondos que es regresivo, es decir, que favorece a quienes más tienen, quienes más saldos tienen, quienes más ingresos han podido gozar y por lo tanto entonces hoy día ya hay 2 millones de personas que ya no tienen saldo en sus cuentas y por lo tanto está absolutamente en contra de los objetivos que se buscan. Se ha dicho, y yo también lo he dicho en otras ocasiones, de que esta es una mala política pública. Lo que nosotros hemos dicho es que esto no califica para ser denominada política pública. Una política pública tiene un objetivo, tiene un propósito, y en este caso justamente lo que se consigue es un efecto contrario a lo que uno realmente necesita hoy día, más que nunca, que es dinamizar la economía, recuperar el empleo y recuperar nuestra senda de crecimiento. Muy bien, Rodrigo Gutiérrez, gerente general de CIEDES, muchas gracias por haber estado hoy día en CAI de nuevo. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Chao, 13 horas con 20 minutos. En tiempos de incertidumbre, esto es lo que debes saber. En Infinita, ¿qué hay de nuevo? Junto a Paola Berlín, Catalina Edwards y Matías de la Maza.